Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Punto sobre la I. Nuestro invitado de hoy es Lajos Azdi. Lajos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué tema le pones el punto sobre la I el día de hoy? Bueno, sí, es un tema que salió en el portal de noticias de inteligencia israelí Debka File hace, pues creo que una semana o algo así, semana y media o dos. Y bueno, era un tema de interés. Alega el portal que hay conversaciones secretas bueno, no tan secretas, porque creo que se llegó a tomar, sí, una foto de, creo que un alto miembro del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, que si bien recuerdo tiene que ver con seguridad nacional, con el homónimo de Irán, de seguridad nacional también. La cuestión de la noticia era que a Tel Aviv les tomó por sorpresa el hecho que al parecer Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están en conversaciones secretas o, como digo, no tan secretas en el caso de los emiratíes, para llegar a una especie de acuerdo con Irán de convivencia y nada, o sea, descartando la idea del enfrentamiento. No olvidemos, por ejemplo, que el expresidente americano Donald Trump, con sus famosos acuerdos de Abraham, de que la isla-estado de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos hubiesen reconocido a Tel Aviv, pues eso era como parte de un plan de crear también una gran coalición que incluyese países árabes del Golfo Pérsico contra Irán, incluyendo obviamente Estados Unidos, Tel Aviv, etcétera. Y según el artículo, pues como que les tomaba por sorpresa que Emiratos Árabes está en conversaciones con Irán. Y también hablaban, bueno, eso en cuanto a Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de, creo que es de Abu Dhabi, de los 7 Emiratos Árabes Unidos, creo que es el más grande, y está también Mohammed bin Salman de Arabia Saudita. Ahora, lo que decían de Arabia Saudita era que no lo estaba haciendo tan público, sino que estaba usando al sultán de Omán, bin Tariq, el nuevo sultán de Omán, después de la muerte del sultán Qaboos, pues estaría sirviendo de intermediario entre Riad y Teherán para llegar a una especie de acuerdo, de entendimiento, y según la noticia de Debka File, pues fuente israelí, judía, de que, bueno, la idea sería tratar de, para Arabia Saudita, salir de la guerra de Yemen, que pues es obvio que no la pueden ganar y que resulta muy costosa, no solo por el costo, ya sin hablar del costo humano, ¿no? De los yemeníes, de los niños, de los civiles, pero militarmente para los saudíes pues es un gran gasto, una guerra convencional, y aparte los bombardeos que sufren en sus ciudades o infraestructura como bases militares, aeropuertos, refinerías de petróleo por parte de los drones kamikaze, ¿no? Las llamadas municiones merodeadoras, loitering munitions en inglés, misiles balísticos, etcétera, de los yemeníes. Entonces, bueno, eso. Querría decir que esto quizá explicaría, tuvimos creo que un punto sobre la I anterior, sobre la cuestión también de Debka File, de este portal de Tel Aviv, de la retirada de tropas saudíes y emiratíes de Yemen, de la parte costera, entre, ¿cómo se llamaba? Fujairah, creo, el puerto de Fujairah en el Mar Rojo de Yemen, Yemen del Norte sería, y Adén, en el Golfo de Adén, ya pues al este del estrecho de Bab el-Mandeb que conecta al Mar Rojo con el Océano Índico. Y bueno, me preguntaste de que, bueno, pues creo que fuiste tú, de por qué motivos pues estarían retirándose, que bueno, ahora si es cierta la noticia esta de las conversaciones del, creo que jefe de seguridad nacional, o que tiene que ver con ese asunto de Emiratos Árabes Unidos, con su pues equivalente de Irán, probablemente diría yo, si hay tal retirada también, hay que ver si es cierto, pero si hay tal retirada de la zona costera de Yemen, entre el Mar Rojo y Golfo de Adén, pues sería pues quizá como un gesto de ceder ante Irán, porque Irán pues es aliado de Ansarollah, que es la mayor fuerza de resistencia de Yemen, básicamente Yemen del Norte, ante las fuerzas invasoras en Yemen de los saudíes, de los emiratíes, etcétera, y sus aliados. Así que quizás se podría explicar
esa retirada de tropas de la costa yemení como un gesto ante Irán de que se están retirando, no completamente, pero al menos de la zona costera, lo cual permitiría, uno diría, ¿no?, que sería quizá más fácil para barcos mercantes que llevasen ayuda humanitaria y todo tipo de ayuda a Ansarollah y al pueblo yemení de poder llegar, porque ya no estarían esas tropas saudíes, emiratíes, presumiblemente, aunque no sé si habrán dejado a sus tropas aliadas yemeníes en su lugar, pero bueno, en todo caso es interesante la noticia de esas conversaciones directas entre Emiratos Árabes y Teherán y de los saudíes presuntamente indirectas a través de Omán. Omán como Oye, intermediario. Layos, pero conversaciones secretas, pero si los saudíes y los iraníes son súper mega rivales. Bueno, ahí está. ¿Será que hay algo que los saudíes han visto que realmente no les conviene ser enemigos de los iraníes realmente? Y no olvidemos, pueden haber acuerdos de conveniencia, no es que se quieran y que cambie esa relación de desconfianza mutua, pero miren, por ejemplo, les doy un ejemplo, el pacto Molotov-Ribbentrop, y ahí sin connotaciones, no pretendo decir que los que están en conversaciones son así de radicales como era pues la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, pero eran enemigos ideológicos que se habían enfrentado en la Guerra Civil Española y firman ese pacto Molotov-Ribbentrop. O no olvidemos la alianza de Churchill con la Unión Soviética, con Stalin, a resultas de la invasión alemana de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Una democracia parlamentaria, Estados Unidos, una democracia presidencialista, haciendo alianza con la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Contra el enemigo común Alemania. O sea que los pactos son posibles, los acuerdos, porque son por conveniencia, por lo general, cuando hablamos entre grandes potencias. ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Por qué así el cambio, el giro? Si es que es verdad la historia, obviamente. Bueno, según Deb Kaffail, citan a un analista árabe y de prestigio, y bueno, un argumento sería el que estos países árabes del Golfo Pérsico, habrían quedado, pues, como decir, desconfiados de Estados Unidos por la pérdida de prestigio ante ellos de Estados Unidos, por la retirada precipitada de Afganistán por el presidente Biden, de haber abandonado a un aliado principal para Estados Unidos como era el del gobierno afgano derrocado o fugado, ¿no?, ante los talibán. Y es que lo que tengo entendido es que Afganistán tenía el rango de principal aliado de Estados Unidos que no fuese de la OTAN. Por ejemplo, pues Japón sería un aliado de esos, no es de la OTAN, pero es un principal aliado de Estados Unidos. Lo mismo Corea del Sur, pues parece que Afganistán tenía un título especial, un rango especial como aliado, y ya ven lo que pasó. Entonces, según esa lógica, como dice el analista citado por Deb Kaffail, y yo estaría como de acuerdo a coincidir con lo que dice en ese plano, en vista, digo, si estas conversaciones están ocurriendo. Y hay otra cosa, antes de seguir, según la fuente esta de Kaffail, Omán había sido intermediaria entre Irán y Estados Unidos para la negociación, para iniciar las conversaciones del acuerdo del plan integral, del plan de acción integral conjunto de 2015, el acuerdo nuclear, según esa fuente, que ya Omán había participado como intermediario entre Estados Unidos de Obama, Irán, a pesar de la enemistad y la rivalidad, no olvidemos, pero se llegaron a sentar, o sea que por motivos de conveniencia. Otro punto que daba el analista árabe del por qué Emiratos Árabes y Arabia Saudita presuntamente estarían tratando de acercarse a Irán. Aparte lo de Afganistán, la pérdida de prestigio de Estados Unidos, o sea, como decir, Estados Unidos igual no nos va a poder defender ante Irán. Entonces, o no mejor querrán aliarse. Hacerlo para evitarme involucrarse en una gran guerra, pues vamos a nosotros entendernos con Irán antes de que ocurra lo peor, una gran guerra en que ya sería demasiado tarde. Segundo punto que daba el analista árabe, que bueno, en vista de la hostilidad de Israel, que no, eso no ha cambiado, hacia Irán, y amenazas de bombardear y atacar Irán, creo que dicen que han reservado 1.500 millones o 1.800 millones de equivalente de dólares para el presupuesto de defensa israelí para atacar o prepararse a una posible ofensiva que sería aérea, misilística contra Irán. Según ese analista, el último conflicto de Gaza
en que hubo intercambio de cohetes. Bueno, los israelíes, pues los judíos bombardearon Gaza, la volvieron a demoler, lo que se había construido, pero Hamas, que es la principal fuerza de Gaza, Palestina, y la que gobierna en Palestina, y la Yihad Islámica, que es una milicia aliada, tengo entendido, de Irán, pues las salvas de cohetes lanzaron centenares de cohetes, como mínimo, no sé si llegaron a 1000, pero ahora no recuerdo, pero bueno, fueron muchísimos, hasta el punto que el sistema de defensa israelí tan cacareado, de defensa contra cohetes, domo de hierro, Iron Dome, se quedó sin misiles anticohetes. Tuvieron que ordenar a Estados Unidos. Creo que el misil interceptor del sistema domo de hierro israelí se basa, creo que en el misil Sidewinder, aire-aire, de corto alcance de los americanos, pero es una versión de defensa anticohete, ¿no? Y que está basado obviamente en una plataforma de superficie. Creo que hay incluso una versión naval, pero la que usaron los israelíes para tratar de derribar los cohetes palestinos, pues según los informes noticiosos, aparentemente se quedaron sin suficiente munición. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, que Líbano, Hezbollah, la principal, dirían, fuerza militar del Líbano es las fuerzas militares de Hezbollah, partido político libanés, y miembro legítimo del gobierno libanés, aunque en Occidente los americanos, los británicos creo que también, obviamente los judíos de Israel los tienen como terroristas, pero es un partido legítimo del gobierno libanés y además una fuerza militar que se ha fogueado en la guerra de Siria. Bueno, pues ya creo que el Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, él ha amenazado, advertido a Israel, que si Israel ataca a Irán, y Hezbollah va a bombardear a Israel con cohetes de artillería que tienen. Y parece que tienen miles de cohetes. Entonces, si a eso unimos los de Hamas en Gaza, que no solo los fabrican, pero parece que podrían estar recibiéndolos por túneles a través de la frontera con Egipto por contrabando. Habría que ver un contrabando que yo creo que los egipcios se harían de la vista gorda. Pero bueno, Qatar parece que apoya a Hamas. Qatar pues es muy rico, tiene las quintas o cuartas reservas de gas natural del mundo, algo así, aliada de Turquía. Bueno, eso es otro tema, pero de haber una guerra provocada por Israel que bombardease Irán para destruir su programa nuclear, Irán obviamente respondería, que parece, según fuentes occidentales, tiene miles de de misiles balísticos de corto alcance, quizá la mayoría, pero también de medio alcance, que tienen alcance llegar a Israel, o sea, vamos a decir, a la Tierra Santa. Y aparte hay milicias iraquíes, chiitas, aliadas de Irán, que tendrían armamento como misiles balísticos o cohetes de artillería o drones kamikaze, lo que dije, pues municiones merodeadoras, que es el nombre, vamos a decir, técnico de los drones kamikaze, ¿no? Municiones merodeadoras. También está Siria, que tiene motivos para responder por los distintos y diversos y múltiples ataques aéreos de los israelíes contra Siria. Está Hezbollah con sus miles de cohetes, incluyendo cohetes que han sido perfeccionados para ser guiados. No son cohetes, digamos, que tontos de artillería, que donde caigan, sino que se les ha puesto un sistema de navegación, de guía. Entonces, tenemos a Gaza. Entonces, según el analista, y el analista árabe estaba hablando de que, bueno, si hay un nuevo conflicto, o hay un conflicto entre Irán e Israel probablemente se quedaría sin medios para derribar toda la cohetería de artillería que les estaría lloviendo, y por lo tanto serían derrotados, serían destruidos. Ahora no recuerdo si esa era la conclusión que él dio, probablemente algo no tan dramático como lo que estoy diciendo, pero es simplemente una cuestión de matemáticas. Si se quedan sin defensa antimisil, porque la han consumido, porque Irán tiene centenares, si no miles, de misiles balísticos y misiles crucero, y aviones no tripulados armados de bombas inteligentes, y municiones merodeadoras también, y el ataque no solo vendría contraataque punitivo desde Irán al ser atacado, también desde Mesopotamia, o sea, Irak,
también probablemente es de Siria, sin duda alguna, probablemente, bueno, al menos probablemente o sin duda alguna. ¿Cuál de las dos? Bueno, yo diría aparentemente sin duda alguna desde el Líbano, por Hezbollah, y sin duda alguna yo diría desde Gaza también. Entonces Israel podría terminar siendo destruido. Entonces el argumento sería, ¿quién le quedaría, no? Arabia Saudita o Emiratos Árabes en una guerra en que hasta el mismo Israel puede quedar su infraestructura bastante destruida o afectada? Ellos estarían más cerca de Irán para recibir el impacto punitivo de aliarse contra Irán. Están al otro lado del estrecho de Hormuz los emiratíes, al otro lado del Golfo Pérsico los saudíes. Entonces Irán también puede interrumpir el tráfico marítimo de petróleo. La quinta parte del petróleo del mundo fluye por el estrecho de Hormuz, y no olvidemos si hasta los hutíes, o sea, Ansarollah ha podido bombardear esa refinería en el noreste de Arabia Saudita, que a los americanos venían a acusar a que Irán lo hizo, pero es muy factible que hayan sido los yemeníes con sus medios, a que si recibieron esos misiles de otro lado, posiblemente, pero quien lo dispararon, en mi opinión, no habría sido de Irán, sino los mismos yemeníes, porque han hecho ataques similares desde Yemen, bombardeando instalaciones de petróleo y aeropuertos y bases militares de los saudíes. O sea que no es nada extraño ese ataque que ocurrió cuando fue 2019 o algo así, contra una importante refinería saudí que paralizó el flujo de petróleo. Bueno, si los yemeníes tienen esa capacidad, imagínense Irán. Si Israel, que sería un importante aliado en caso de una guerra contra Irán, o así lo habrían considerado los saudíes, los emiratíes, los mismos americanos, si puede llegar a ser destruido por una ofensiva masiva de misiles balísticos convencionales, no estoy hablando de nuclear, misiles cruceros, cohetes de artillería, desde varios vectores, incluso desde el mismo Yemen del Norte, porque creo que Ansarollah ha amenazado a Tel Aviv que si atacan Irán ellos les van a bombardear también. O sea que, y de por medio, en el medio está Arabia Saudita. Si realmente tienen conversaciones secretas con Irán para llegar a una especie de entendimiento, no solamente sería para retirarse de Yemen, de esa guerra, pero porque es tan costosa desde un punto de vista monetario y material también por la destrucción que han sufrido en Arabia Saudita, por los ataques de Ansarollah, los contraataques, pero también para evitar estar en el medio de una gran guerra que puede ocurrir porque Israel se le ocurra bombardear a Irán. Y la actitud de los israelíes se ve, por ejemplo, en no solamente Bennett, el primer ministro de ellos, pero también, ¿cómo se me escapa ahora el nombre? Su ministro de Defensa, ahora se me escapa su nombre, que es uno de los líderes de los partidos de la coalición esa que forma el gobierno actual de Tel Aviv. Él pues llegó a decir en un discurso reciente, la misma fuente de Kafael, que Irán está mal económicamente, que Irán realmente no podría resistir un gran ataque por parte de los israelíes, y que su economía está fracasando, fallando, etcétera, etcétera. Lo que no toma en cuenta es que Irán tiene el apoyo continental, no ya marítimo, como para decir que hay un bloqueo naval que impediría el apoyo por mar a Irán, continental de la China, con la nueva ruta de la seda, apoyo de Rusia, ese mismo apoyo que los rusos dan a Siria a través desde el norte del mar Caspio, sobrevuelan el mar Caspio hacia el sur, sobrevuelan Irán, de allí pasan sobre Mesopotamia, o sea, Irak, y de ahí a Siria, también puede servir para ayudar a Irán, ya que tienen el apoyo de China y de Rusia, los dos gigantes euroasiáticos. Está muy equivocado Tel Aviv si piensa que Irán está solo. Hay otra cosa, aunque parezca que estoy jugando con números que no tienen realmente mucha relación con la realidad. Irán tiene como 85 millones de habitantes. Alemania tenía como 86 millones en 1940. Y si Rusia y China le dan los medios, materias primas para fabricar armamento y mantener la economía, como también armamentos exportados a Irán para seguir la guerra, pueden ganar. Y eso no es solamente la cuestión, me atrevería a decir, según ese analista árabe, de que que Emiratos Árabes y los saudíes están negociando con Irán porque se dan cuenta por la retirada de Afganistán que Estados Unidos ha perdido prestigio, no es un aliado confiable, al menos bajo Biden, que Israel se podría quedar sin las municiones anticohete, antimisil, y podrían ser destruidos en una guerra entre Israel e Irán y los aliados, claro, de Irán contra Israel. Pero hay otro factor que él no menciona.
Acuérdense cuando tras el asesinato del general Soleimani, pues Irán retalió, o sea, se vengó, contraatacó, destruyendo al menos una base de dos, pero no se habla de la segunda base, creo que en Irbil, en el Kurdistán iraquí, pero fue atacada por Irán. Y se habla de Ain al-Assad, la base por el río, creo que es el Éufrates, no el Tigris, en Irak, que fue destruida con misiles de precisión de Irán. Y Estados Unidos de Trump no respondió. Entonces, más recientemente, creo que fue a fines de octubre o comienzos de noviembre, hubo un ataque contra la base ilegal americana en Al-Tanf o Al-Tanaf, que está en el este, en el desierto este de Siria, cerca de la frontera donde se conectan las tres fronteras, convergen de Siria, Irak y Jordania. De la que nos hablaste. Uh-huh. Sí, entonces fue eso, es verdad, les hablé de eso, pues fue atacada. Que sepamos, no hubo retaliación, no hubo venganza americana. Uh-huh. Si hubiera sido en tiempos de Reagan hubiera estado bombardeando y lanzando cohetes y misiles. No hubo esta vez. Y hubo otro informe de la fuente rusa Aviapro que a comienzo de diciembre, según la SANA, la agencia SANA, la agencia de noticias estatal siria, sí, hubo 4 explosiones nocturnas a comienzo de diciembre dentro de la base esa de Al-Tanaf. Uh-huh. Los americanos negaron que haya habido un ataque, pero si es cierta esa noticia y fuera dentro de la base, yo diría que hubo otro ataque, pero se quedaron calladitos y hasta negaron que tal hubo, y obviamente no hubo una represalia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que Estados Unidos está actuando como un tigre de papel, que simplemente le dan duro y no responde. ¿Y por qué no responde? Porque probablemente saben que si respondieran a Irán por ataques, ¿y por qué Irán atacó esa base Al-Tanf? Bueno, según la historia que leí era que Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra la base esta de Tiyas, que está al oeste de Palmira. Este sitio famoso por la UNESCO, ¿no? Monumento histórico grecolatino que los de Daesh destruyeron varios monumentos. Bueno, la base de Tiyas está compartida, es Siria, aérea, compartida por los rusos y, según fuentes, por Irán también. Están los tres allí. Entonces hubo un ataque israelí que en vez de venir por el Mediterráneo y lanzar misiles desde el Líbano, violando el espacio aéreo libanés, que no tiene fuerza aérea ni defensa, pero claro, desde el Líbano presuntamente lanzan los misiles, los aviones israelíes, para atacar Siria. Pues esta vez fue por el otro lado, fue por el este, y según leí, pasando por la base americana ilegal de Al-Tanf en el este de Siria, y aparentemente con el apoyo de Estados Unidos. Entonces la represalia fue contra la base americana por apoyar el ataque aéreo ese israelí contra la base de Tiyas, y dentro de la base presuntamente atacaron pues las instalaciones que dicen que tiene Irán. Entonces Estados Unidos no responde. ¿Y qué le indicaría a los saudíes, a los emiratíes? Que realmente Estados Unidos realmente les va a defender si hay un ataque, realmente se fueron de Afganistán corriendo y no responden a lo otro. Dime. Ya para cerrar, Layos, bueno, nos has dado un escaneo prácticamente completo de Medio Oriente, podríamos decir, pero Layos, lo que más me duele es ver las imágenes de los niños, que son los que sufren, sobre todo en este conflicto eterno ahí en Yemen, y que siempre vemos que la cifra de 11 millones de personas que están en riesgo de morir de hambre, pues no baja. ¿Qué dirías tú, qué responsabilidad tiene Arabia Saudí e Irán también en este conflicto, o no tienen responsabilidad? Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day, don't